En la clase de hoy voy a responder la duda de un alumno que me facilitó una familia y me dijo que a la hora de desplazarla no reconocía ningún forzado de cursor de zonas importantes de ninguna de las esquinas y tampoco le dejaba acotar el objeto ni siquiera medir ciertas distancias. El alumno me facilitó esta butaca, esta familia de Revit, y si nosotros la miramos desde una planta e intentamos desplazarla, lo que nos damos cuenta es que si intentamos utilizar los forzados de cursor de las esquinas, que son puntos muy importantes del objeto, Revit no me los marca. Sin embargo, sí que me marca como forzados de cursor otros puntos, como por ejemplo el centro del objeto, o por ejemplo la intersección o el final de estas líneas, o el final de esta otra línea. Pero de repente dices, oye, ¿por qué me marca algunos puntos y otros puntos que además son muy importantes no me los marca? Si nos metemos dentro de la familia, lo que ha hecho el diseñador para aligerar el peso de este objeto es ocultar en planta todas las piezas que están modeladas. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Si nosotros seleccionamos piezas modeladas y utilizamos el acceso directo verde, configuración de visibilidad, lo que vamos a comprobar es que todas las piezas modeladas de esta familia están ocultas en las vistas de planta. Entonces dices, oye, ¿y por qué cuando me vengo al proyecto sí que estoy viendo el dibujo del objeto? Porque lo que ha hecho el diseñador es suplir la pieza tridimensional con una representación en 2D. Pero fijaos, si me vengo otra vez a la familia y me vengo a una vista de planta, aquí lo que vemos son planos de referencia, que encima la intersección de estos dos planos de referencia coincide con la esquina del objeto. Y dices, oye, ¿cómo no me está marcando Revit el forzado de cursor de estos dos planos de referencia dentro del propio archivo de proyecto? Pues vamos a aprender un parámetro que es muy importante dentro de los planos de referencia, que también lo tienen otros elementos de Revit y que está influyendo en los forzados de cursor que luego te marcan cuando cargas la familia dentro del proyecto. Si marcamos este plano de referencia, tenemos un parámetro en la ventana de propiedades que se llama esReferencia. Y que aquí tenemos puesto no es una referencia. Hay otras alternativas que vamos a verlas ahora, pero la que viene puesta en esta familia es no es referencia. ¿Qué significa esto? Que cuando tú cargues esta familia dentro de un proyecto, no te va a marcar nada que haga referencia con este plano de referencia. Si este de aquí tampoco es referencia, pues la intersección que te marcan estos dos, dentro de un proyecto, no te la está marcando, porque le estás diciendo tú a estos dos planos que no sean referencia. De todas las opciones que tenemos en este parámetro, la única opción, que es la que se llama no es referencia, es la que le va a indicar al programa que luego este plano de referencia, cuando cargas la familia en el proyecto, pase desapercibido, como si no existiera en el proyecto. El resto de opciones sí que te van a dar prioridad a ese plano de referencia y por tanto te lo va a marcar. Entonces, de todas las que vienen, pues oye, si estamos habituados a diseñar familias, pues estamos habituados a ver más de una en nuestros diseños. Por ejemplo, centro, izquierda, derecha, centro, frontal, posterior, parte inferior, parte superior, izquierda, derecha, frontal, posterior. Son planos de referencia que, como indican una parte importante del objeto, pues son muy habituales cuando abrimos familias de las librerías o bien cuando bajamos familias de Internet. Por ejemplo, en este caso, sí que tenemos este de aquí que se llama centro, izquierda, derecha y también tenemos este de aquí que se llama centro, frontal, posterior. Recordamos que si nosotros empezamos una familia desde cero, por ejemplo, una nueva familia de mobiliario métrico o modelo genérico métrico, recordamos que siempre vienen dos planos de referencia verdes, en cuyo cruce está el 00 del objeto. Pues fijaos, los que nos ofrece Revit se llaman centro, izquierda, derecha y este de aquí se llama centro, frontal, posterior. Vuelvo otra vez a mi planta de la butaca. Si yo, por ejemplo, ahora en este plano vamos a ponerle otra opción diferente. Aquí podríamos coger y decir, oye, pues como es la parte más izquierda del objeto, podría poner izquierda perfectamente. ¿Vale? Dices, ya aquí no hay duda. Pero dentro del desplegable encontramos dos opciones que dices referencia prioritaria o referencia no prioritaria. Dices, ¿y estos dos qué diferencia tienen? Pues te dice la ayuda de Autodesk que si yo, por ejemplo, tuvieras un plano muy cerquita de otro y uno de ellos, por ejemplo, le dices referencia prioritaria y al que está más a su lado le dices de referencia no prioritaria, lo que te está diciendo el programa es que si luego tú necesitas marcar algún forzado de cursor, cuando tu cursor del ratón se vaya acercando a esta zona, le va a dar más prioridad al que se llame prioritaria. Y no te va a marcar tan fácilmente el que se llame referencia no prioritaria. Sabemos de otras veces que si tú quieres alternar entre un forzado de cursor o bien otro que esté cercano, con la tecla Tab puedes ir alternando. Pero por lo menos que sepas que si te acercas con el cursor del ratón a esta zona, por defecto va a intentar marcarte Revit la que sea prioritaria. Pero las dos te las va a marcar. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí lo cambio por referencia prioritaria, por ejemplo, y ahora cargo en el proyecto y sobreescribo, pues fijaos que si yo intento desplazar este objeto,
pues ya sí que me marca la intersección de la butaca como un punto importante. Entonces dices, oye, pues ya he entendido ese parámetro de los planos de referencia que puede ser importante a la hora de marcártelos luego dentro de un proyecto. Pero claro, aquí viene otra parte que es importante. Dices, oye, pero si ya había aquí un rectángulo negro que me estaba marcando la esquina del objeto, ¿por qué esa esquina no me la ha marcado? Porque podría habérmela marcado independientemente de que estén los planos de referencia o de que no estén. Pues viene otra cosa que también hay que tenerla en cuenta, y es lo que os acabo de decir ahora. En esta familia, el diseñador ha ocultado las piezas modeladas y las ha suplido por una representación en 2D. Entonces, fijaos que si yo marco aquí, viene elemento de detalle, que si lo dejo aquí el cursor un rato, me dice que es una región de máscara. Dices, oye, pues la esquina de la región de máscara me la tendría que haber marcado. Pues voy a hacer aquí otra región de máscara desde la ficha anotar, aquí, más abajo, para que nos fijemos que las regiones de máscara tampoco te van a marcar como forzado de cursor sus esquinas, ni sus puntos medios. Vamos a cargar y sobreescribir para que veamos que tampoco te lo marca. Si yo desplazo este objeto, pues fijaos que ninguno de sus puntos importantes vienen marcados como forzados de cursor. Entonces dices, oye, importante, si quiero suplir la pieza en 3D con una representación en 2D, pues oye, si yo lo hago todo el perímetro con una región de máscara, a no ser que ponga por debajo un plano de referencia, tal y como acabamos de hacer ahora, no nos va a marcar los forzados de cursor. Y ya lo último, para acabar esta clase, recordamos que si desplazo este objeto sí que nos marcaba este punto final de la línea, este otro punto final de la línea, pues vamos a ver otra particularidad que también es importante dentro de las familias. Si yo desde la misma ficha anotar me dibujo una línea simbólica, por ejemplo, me la voy a dibujar aquí, pues fijaos que si yo selecciono esa línea, también tenemos en la ventana de propiedades el parámetro referencia, que funciona de la misma manera que los planos de referencia que acabamos de ver ahora. Si pone referencia no prioritaria, sí que te la va a marcar. Si pone referencia prioritaria, también te la va a marcar, pero si dejáramos no es referencia, pues pasaría desapercibida a la hora de utilizar los forzados de cursor. Entonces, si yo cargo en el proyecto y sobreescribo otra vez, pues vamos a ver que tampoco nos va a marcar esa intersección, ni el punto final de la línea. Yo desplazo y fijaos que no me hace nada. Entonces, vuelvo otra vez ya para el final a la familia para que veamos que si yo como diseñador a la hora de dibujar estas dos he dejado puesto lo que venía por defecto, que era referencia no prioritaria, por supuesto que sí que te lo marca como forzado de cursor. Luego, importantísimo, si en algún diseño de familia no nos marca el forzado de cursor, hay que revisarlo por si acaso. Si es una región de máscara o una región rellenada, nunca nos lo va a marcar. Si es un plano de referencia, tenemos que asegurarnos que aquí venga cualquiera, excepto no es referencia, que es la única que pasa desapercibida a la hora de utilizarla como forzado de cursor. Y lo mismo con las líneas simbólicas. Si está puesto no es referencia, no te lo marcará. Si está seleccionado cualquiera de las otras dos, sí que te lo va a marcar como un forzado de cursor, o bien para acotar, o bien para medir distancias. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.